te presentábamos, recién no te podíamos ver, pero vale nuevamente la presentación, senador provincial del Partido Justicialista de la provincia de Corrientes y a modo personal, digo, el especialista en materia comunicacional, gráfica y estadística de la pandemia en la Argentina. Martín Mariano Reino te saluda, no sé si me escuchas bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Martín, a ver, te cuento la situación. Nosotros estamos en San Isidro, provincia de Buenos Aires, localidad de Lamba, pero lo primero que te quiero preguntar a vos es cómo estamos hoy, porque venimos de ayer una situación de récord de casos y tu seguimiento es extremadamente preciso y el desagregado que hace todas las estadísticas que me permiten y me obligan a preguntarte cómo estamos en la situación pandemia 2020. Bueno, la verdad es que estamos en una situación compleja, ¿no? Me parece que hay que tener muy en claro que el virus sigue desarrollándose, eso lo muestran las estadísticas. En el Gran Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires sigue creciendo a un menor ritmo que hace 10 días atrás, pero sigue creciendo y esto es muy preocupante. Es muy preocupante porque debemos entender que en el Gran Buenos Aires sigue estando claramente el foco del coronavirus en la Argentina. Tenemos niveles de incidencia muy altos, es decir, en relación a la población, muy altos, y eso es lo que nos preocupa. Y sabemos que en el medio hay una situación social, económica, que hace que los cuidados sean cada vez más difíciles de llevar adelante, pero contra esto no hay remedio, y te aseguro que el remedio no es enojarse con el virus. En realidad es tomar conciencia que el virus está, que el virus no se va a ir, que hasta que no tengamos una vacuna vamos a tener que convivir con él, y si no vamos a poder, como efectivamente no estamos pudiendo en este momento, si no vamos a poder quedarnos más en casa, pues bien, los cuidados tendrán que ser muy superiores a los que estamos teniendo hoy para poder limitar el virus. A ver, yo veía tu Twitter en los últimos días, has dejado un tuit fijo con unas estadísticas y le has agregado el por favor cuidarse o ahora cuidarse un poco más. Esta tendencia ya hay que incorporarla, ¿no? Realmente digo, no podemos pensar en otro escenario que no sea el de cuidado, por lo menos los que estamos en esta zona, ¿no? Sí, sin duda que así tiene que ser. El cuidado es absolutamente necesario. Me parece que tenemos que entender que, como te decía recién, yo veo que hay mucha gente que se enoja, quizás se enoja con un determinado gobierno, un determinado nivel de gobierno, ya sea con la nación, con la provincia, con la ciudad. La verdad es que acá estamos transitando una pandemia que nadie esperaba, con la cual nadie se siente cómodo, que nos cambió la vida, que nos metió en la mayor crisis económica. Según el Fondo Monetario Internacional, estamos en la mayor crisis económica desde 1930 y según el Banco Mundial, en la mayor crisis económica desde 1870, para que tengamos una idea de dónde estamos parados, ¿no? Entonces, ante esa situación, es evidente que lo que tenemos que lograr no es enojarnos, en todo caso respetar al virus, encontrar los mecanismos para cuidarnos, el tapabocas, el distanciamiento social. Hay actividades como las productivas, el trabajo, que evidentemente se van retomando, pero aquellas otras que son vinculadas con lo social, con el ir a visitar a familiares, tenemos que tener mayores cuidados, o si no, se nos va a disparar la curva. Lamentablemente es lo que está empezando a suceder. Los números de hoy van a ser muy duros de nuevo. Los fallecidos van a ser arriba de 140 los informados hoy, y probablemente el número de casos sea más alto que el que se informó ayer, al menos en provincia de Buenos Aires lo es, con lo cual ante esta situación lo que tenemos que hacer todos es comprometernos con la solución, o por lo menos con la única, ni siquiera solución, sino la única actitud que mitiga el problema, que es cuidarnos, ¿no? Te llevo un poco a tu territorio. ¿Cómo está
la provincia, y te lo sujeto a un nuevo planteo que hubo esta mañana respecto a que se le daba las libertades ahora a las provincias de confirmar positivos, no quedó muy claro, de confirmar positivos sin necesidad de hacer test. Digo, eso, ¿cómo termina jugando estadísticamente y cómo está hoy Corrientes en términos generales? Sí, más que para las provincias, esa es una situación, sí, por supuesto, para las provincias que tienen circulación comunitaria y que tienen una dificultad, como el caso de Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, bien, y algunas otras provincias que están con dificultades serias en materia de detección, ¿no? Y esto es, en realidad yo entiendo que es positivo lo que se está haciendo. Me parece que cuando vos tenés un recurso escaso como es la capacidad de testeo, no los test físicos que existen, sino la capacidad de procesamiento de esos test. Cuando vos tenés un recurso escaso, me parece que hay que utilizarlo de la mejor manera posible. Y entonces, si tenés un caso ya detectado y a sus convivientes con síntomas, como es lo que hoy salió, y bueno, naturalmente debemos tratarlo como si tuviera coronavirus, porque me parece que esa es la forma más adecuada para aislarlos y posteriormente tener entonces el tratamiento que corresponde. Esto de detectar y aislar es lo fundamental. ¿La provincia cómo ha quedado en la evolución del Perdón, nacional? Me colgué con la primera respuesta. Sí, efectivamente, la provincia de Corrientes es una de las provincias que mejor está en relación a la pandemia, con casos manejables. Tuvimos un brote fuerte en Paso de los Libres, que es la ciudad por la que ingresa todo el comercio exterior terrestre, es el vínculo con Brasil, fundamentalmente el puente y el acceso de Paso de los Libres, Uruguayana, y entonces evidentemente allí tuvimos un brote fuerte, pero que está controlado. Aparecen casos todos los días, más que antes, pero pocos casos y controlados. Se viene trabajando bien en la pandemia, y bueno, la idea y la necesidad es que los casos no sean tan importantes como para que pase lo que pasa hoy en las grandes ciudades, que hacer el rastreo y el aislamiento se vuelve muy, muy difícil. Martín, ¿cómo te va? Lucas habla. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, no, yo preguntarte, ¿no? Porque es increíble, parece, ¿no? Que como pasó en Itatí, ¿no? Que se juntaran en un velorio y se volvió a contagiar y a difundir ahí, ¿no? El virus. Esto parece como que no termina más, ¿no? Que ya ni un velorio se puede hacer. ¿Hay forma de, por el análisis que estás haciendo vos, que es muy minucioso, muy técnico, ¿no? ¿Hay forma de, con este nivel de apertura, de predecir cuándo termina esta película, cuándo va a ser el pico, cuál va a ser el resultado, o es muy apresurado? Porque hay algunos datos que están haciendo científicos del CONICET en base a algunos parámetros. Yo lo primero, sí, por supuesto que hay científicos que hacen proyecciones. Yo no las hago, pero no las publico. Fundamentalmente porque lo que hay que tener muy en claro es que las curvas no son inanimadas, no es que se mueven porque sí, ni naturalmente. Las curvas tienen un combustible, y ese combustible es el comportamiento de la sociedad. Y entonces, ¿cuál es la dificultad? Si tenemos más contacto con más gente y nos cuidamos menos, vamos a propagar más el virus, básicamente. Entonces, si nosotros dividimos de manera muy grosera, y no son estos los únicos dos componentes, pero si dividimos en dos grandes componentes al comportamiento de la sociedad, por un lado la movilidad y por otro lado los cuidados, en esta etapa donde la movilidad ha aumentado, hoy publicaba yo un informe de Google en donde demuestro justamente que la movilidad en Provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires ha vuelto a los valores máximos de movilidad. A eso tenemos que contrarrestarlos con mayores y mejores cuidados, no relajándonos, es al revés, es cuidándonos más. Está bien, tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a producir, y es evidente, es necesario. Ahora, si nuestra actitud ante eso es además salir a ir, como pasó acá en Corrientes, una fiesta electrónica con 300 personas, clandestina,
o como veía ayer en Ciudad de Buenos Aires, en un bar, en un pub, gente reuniéndose, cuando es algo que no está permitido. Entonces, la verdad es que la salida es entre todos, y el entre todos implica que si es que efectivamente no vamos a poder quedarnos en nuestras casas, pues al menos que hagamos el mayor esfuerzo para cuidarnos mejor. Lo que estamos haciendo no alcanza, lo que estamos haciendo no es suficiente. Entonces, vos me decís cuándo va a llegar el pico, y la verdad es que dependerá. Si todo se descontrola, el pico podrá llegar pronto, pero será de una manera tal que se haya saturado el sistema de salud, que sean muchas más las muertes, aún pudiendo salvar algunas vidas por el sistema de salud. Vos fíjate que nosotros tenemos una tasa de letalidad muy controlada, porque nuestro sistema de salud hasta ahora ha sido suficiente. Ahora, si eso se descontrola, y si todos estamos esperando que llegue el pico, y lo que nos puede pasar es que nos llegue de prepo y que se sature el sistema, ¿no? Martín, última pregunta de mi parte. Por tu análisis, por el estudio que estás haciendo del tema, ¿no? Seguramente estás viendo a nivel mundial cómo está evolucionando esta circunstancia, y estás nutriéndote de información y de estudios de otras partes del mundo. ¿Cómo analizás vos la cuestión de China? Dice que tiene 4.600 muertes, ¿no? Con una población de 1.000 millones de habitantes. ¿Eso vos te parece que es correcto ese dato? ¿Es lógico? ¿Por el nivel de estadísticas y comparativa de otros países guarda relación? ¿Podría guardarlo? ¿Cómo lo analizarías ese dato vos? Siempre es difícil compararnos con países de los cuales no tenemos certeza de sus estadísticas, y fundamentalmente tienen un sistema político, social totalmente distinto al nuestro, ¿no? Supongamos que las estadísticas estén adecuadas. Nosotros no tenemos la disciplina oriental, es decir, como sociedad no la tenemos. Es decir, a nosotros por allí en esta pandemia, y en la desesperación y en esta búsqueda de no encontrar de dónde agarrarnos para ser optimistas, y bueno, lo que digo es que por allí nos pasa que los argentinos queremos tener la disciplina oriental, que queremos tener la inversión en ciencia y tecnología de los países nórdicos y el presupuesto del mundo. Bueno, ninguna de esas cosas sucede. Entonces, con nuestras herramientas y en nuestra posición, y con nuestros errores y con nuestros aciertos, hemos sido capaces de controlar la situación hasta hoy, y comparándonos en general con el mundo, no tanto con Asia. Evidentemente Asia ha sido capaz, y yo entiendo tiene mucho que ver con una disciplina y una cultura, pero también con que ellos fueron los que mejor trataron a la anterior pandemia, que fue la de la H1N1, ¿no? Entonces, ellos encontraron los mecanismos de distanciamiento, están más familiarizados con esto, pero por fuera del análisis de Asia uno va y ve los países vecinos y una situación totalmente distinta. Vemos como en Europa muchos pensaron que bueno, la inmunidad de rebaño se consiguió. La inmunidad de rebaño efectivamente es muy difícil de conseguirla sin matar a una importante cantidad de gente en cada uno de los países. A ver, se determina que la letalidad real del coronavirus está cerca del 1%, ¿no? Respecto de los realmente infectados, ¿no? Esto en Europa. En la Argentina, como somos una población más joven, quizá esa letalidad real esté en torno al 0,6, 0,7%. Entonces, para vos, si vos contagiás al 60% de tu población y a eso le aplicás casi el 1%, quiere decir que vas a estar con niveles con cantidad de fallecidos superior a 50.000, 60.000, 70.000 personas, sí, para llegar a la inmunidad de rebaño. Todas estas cosas serían inaceptables, serían invivibles en la Argentina. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que focalizarnos en estas cosas, darnos cuenta y entendiendo. A ver, yo por allí les puedo transmitir una realidad, una provincia que está en fase 5.
y que tenemos la posibilidad por allí de salir. Yo no lo hago, personalmente salgo solamente cuando es necesario, pero también contarles que no es la panacea. Los comercios abren, pero venden mucho menos porque la actividad económica ha caído. Hay un gap, hay una diferencia entre la oferta de la apertura de un comercio o de una industria y el consumo. Hay una diferencia muy significativa que se ve con distintos indicadores. De hecho, si vos ves el indicador que salió ayer del INDEC de la industria, muestra que creció casi un 15% respecto de mayo en junio y que la caída respecto al año pasado fue solo el 6%. Ahora, eso significa que nuestra oferta, la producción, está empezando a rearmarse. Ahora, del lado del consumo, del lado de la demanda, y esas son las cuestiones que no las vamos a manejar ni abriéndonos ni cerrándonos. Estamos en un contexto de una caída económica fenomenal y que en el medio lo mejor es cuidar las vidas. No te quiero retener mucho tiempo más, sé que estamos en horario de información fresca en cuanto a los casos y estás ahí del otro lado rápidamente con la resolución, pero dos cositas pequeñas de mi parte. Recién decías, la solución acá es entre todos, y para lo que es corriente se ha desatado la polémica con el gobernador de si iba a acatar o no la situación de las reuniones sociales y las reuniones familiares del último DNU presidencial. Sos un hombre que tiene un cargo político, digo, sos un representante, te toca ser del cuerpo legislativo una persona. ¿En qué quedó esa cuestión? Digo, que quizás es más una lectura política. ¿Y qué se buscaba con esa declaración del gobernador desde tu análisis? Que no quedó claro, por lo menos desde este lugar de la capital, ¿no? De la provincia. En Corrientes somos muy especiales. Creemos que somos república aparte. De hecho, nos jactamos de eso. Y la verdad es que hay momentos en los que todos tenemos que ser uno. Y yo creo que la actitud del gobernador y de sus funcionarios, desconociendo y desoyendo un decreto nacional que es de aplicación en todo el país, no es una decisión que esté en cabeza de las provincias. La salubridad pública es regulada por la nación. Y de hecho la nación había delegado en las provincias en los últimos decretos de necesidad y urgencia algunas cuestiones instrumentales, pero me parece que no va en el camino correcto. En todo caso es una excepción, porque el gobernador, yo soy opositor, pero el gobernador viene actuando en concordancia con el gobierno nacional. En todo caso es una excepción, una mala excepción, y esperemos que se corrija hacia adelante. Esto, si por algo estamos donde estamos, es porque el sistema político en general, con excepciones, pero en general, se ha puesto de acuerdo en poner por encima de cualquier valor el valor de la salud y de las vidas. La última, ¿te imaginabas en este rol? Digo, porque uno lee quizá tu bio o tus datos, contador de profesión, bueno, lo repasábamos antes, senador del justicialismo en la provincia, de repente todos medios nacionales, incluido nosotros, hablando de tu trabajo como estadista, al nivel, te diría, de los infectólogos de la nación, pero bueno, imagino que también es un cambio para vos, ¿no? Sí, para mí implica un reconocimiento, fundamentalmente un reconocimiento profesional, pero también de esta lucha que tenemos siempre los que somos del interior. Hay algunos que se enojan cuando yo digo del interior. Yo me siento así porque efectivamente así es nuestra vida, ¿no? En general la vida de la Argentina, y por eso los problemas que tenemos hoy en el Gran Buenos Aires, porque la Argentina está organizada en función de un centralismo. Pero fundamentalmente yo me inicié en esta etapa de comunicación del coronavirus tratando de dar una mirada federal, de que se vean que hay otras realidades y que otras realidades deben ser atendidas, y me parece que en eso hemos aportado al debate. Y bueno, la verdad es que también una alegría de formar parte de equipos de trabajo con gente muy respetada, con científicos, matemáticos, infectólogos, médicos, estar hoy en contacto habitual con ellos, y este reconocimiento para mí, más que políticamente, profesionalmente es muy importante, y por eso también trato de, más allá de, soy senador provincial, por supuesto tengo una pertenencia política, pero a ustedes les va a costar mucho ver cuál es mi pertenencia
de mis publicaciones con el tema del COVID y el coronavirus, porque lo que trato justamente es de poder aportar información, en todo caso analizarla, pero no ponerle un sesgo, porque allí le restaría valor al trabajo, ¿no? Martín, desde este humilde lugar agradecerte, es impresionante, hasta te confieso que he compartido con algún intendente uno de tus semáforos del AMBA, para que me trajo más de un problema, pero bueno, hablen con @mmbarrionuevo, pero bueno, no, realmente agradecerte, creo que es un paso adelante, como bien lo decís vos, lo que elaborás en nombre de, me parece, de toda el país debería agradecer esas estadísticas, y desde el lugar periodístico agradecerte por la comunicación de hoy, que del momento cero que te contactaron a disposición, y sos un hombre que ha tenido un raíz mediático de hace 4 meses para esta parte, que has estado en todos lados, bueno, en este humilde lugar que te haya conectado para nosotros es muy importante, así que agradecértelo. Bueno, no, para mí un gusto, la verdad que poder compartir, que a ustedes les sirva, me parece que es lo fundamental, que ustedes puedan comunicar, que la gente lo entienda. Eso es lo que buscamos, fundamentalmente para ir al primer mensaje. Cuidémonos, no hay otra. Enojate, ¿cuál es la salida? Cuidarte. Te podés enojar con el que te gobierna y bueno, podés hacerlo, estás en tu derecho, pero el virus no lo trajo ninguno de los que nos gobiernan y les toca tomar las decisiones hoy en este difícil momento. El virus está transitando, y para poder ponerle un freno es un trabajo de toda la sociedad, independientemente de la pertenencia política. Gracias, Martín, realmente. Un gusto, hasta luego. Buen fin de semana, abrazo.